Bueno, buenos días a todas en este desayuno que va a ser el último del año que va a tratar un tema que nos interesa mucho a todas. Beatriz Ventura de la Embajada de Canadá pide mil disculpas, pero no puede estar a esta hora porque tiene muchos huéspedes de afuera y están ocupadísimos por la Asunción del domingo. Así que no va a poder estar, va a tratar de entrar en algún momento. Eh, Voy a comenzar eh, con un informe muy cortito sobre las leyes contra los discursos de odio de Canadá, que me parece que es un tema de mucha actualidad. Una de las preocupaciones de estas leyes es que no atenten contra la libertad de expresión. Y se clasifican en tres temas distintos. Una es la promoción del genocidio, eh, es decir, las leyes que persiguen a quienes matan a miembros de un grupo identificable o que infligen condiciones de vida sobre un grupo de modo que provoque la destrucción física del grupo. La penalidad en este caso es muy baja, es de 5 años. Eh, y requiere el consentimiento del procurador o procuradora general provincial. Otro de los temas es la incitación pública al odio, que trata de declaraciones en un ámbito público incitando al odio contra un grupo identificable que puede llevar a la perturbación del orden público. Y acá la penalidad máxima es de tan solo 2 años de prisión. El fiscal de la Corona puede actuar por acusación o por proceso sumario. Eh, y después hay otra sección que habla de confiscar propaganda de odio y que permite a un juez confiscar publicaciones que parecen ser propaganda de odio, luego de advertir al dueño aparente del material y al dueño de las premisas en las que se encontró dicho material y después de una audiencia. Esto permite al juez eh, or- eh, ordenar lo mismo con respecto a la confiscación de propaganda de odio alojada electrónicamente y así ordenar que se dé de baja dicho material en los medios electrónicos correspondientes. También están las leyes de derechos humanos que se entrecruzan con publicaciones de odio. Y hay 3 provincias de Canadá y un territorio que tienen provisiones relacionadas con discursos de odio en sus leyes de derechos humanos. Son las provincias de Alberta, de British Columbia, de Saskatchewan y los territorios del noroeste. En el territorio son todas muy parecidas eh, y tratan en general, eh, declaran que nadie puede publicar o desplegar una declaración, signo, emblema que pueda exponer a un individuo o clase de individuos a odio o desprecio. Y la ley incluye, las leyes de todos estos territorios incluyen más o menos lo mismo que raza, color, ancestros, discriminación por nacionalidad, origen étnico, credo, religión, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, estatus marital, estatus familiar. Estos son comunes a todos los territorios y algunos de los territorios tienen alguna, perdón, que lo voy a silenciar, perdón. Eh, Algunos incluyen otras categorías como ser nacionalidad, lugar de origen, raza o raza percibida, recepción de asistencia pública. En un caso, en British Columbia, la prohibición no se aplica a comunicaciones privadas, solamente a las públicas. Alberta incluye también fuente de ingresos,
y eh, bueno, esto sería más o menos lo mismo en todas estas zonas. Y por otra parte, el gobierno de Canadá, que no se restringe a estas zonas, sino que es a todo el territorio, planea convertir la incitación al odio en línea, en un delito. La propuesta castigaría a los usuarios de las redes sociales que infrinjan la ley, pero eximiría de multas a las empresas de redes sociales que alojen esos contenidos. Actualmente la ley está siendo tratada en el Parlamento de Ottawa. En el caso de insultar a alguien en Internet o promover el odio, habrá que pagar una multa entre $20.000 o 15.000 euros hasta $50.000 y 34.000 euros. Eh, bueno, ahora vamos a entrar ya en tema. Voy a cambiar la vista. Eh, eh, invito a bueno, el primer tema va a ser que les vamos a pedir a las Ramonas atrevidas, entre comillas, de Catamarca. Voy a nombrarlas, no sé si, bueno, como dijimos antes, no sabemos si van a estar todas, pero están Nieva Larcher, Natalia Herrera, Jessica Nieto, Gabriela Lobo Vergara, Vilma Canseco, Claudia Vera, María Luisa Moreno. Y la primera pregunta sería por qué se llaman Ramonas y después que cuenten cada una o que se combinen entre todas para compartir con nosotras la historia que tienen. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Monique. María Luisa y Claudia, si les parece, comento el motivo del nombre. Agradecerles a todas nuestras amigas presentes, especialmente a Monique, a la Fundación Mujeres en Igualdad, por este nuevo desayuno que compartimos con ustedes, que siempre, siempre es un gusto. A María Inés Tula, que está también hoy aquí en el panel, María Luisa Storani, que también formaba parte de la propuesta y que ha sido una de las personas que ha motivado una gran movilización de solidaridad para con nosotras en aquellos días tan difíciles. El motivo de nuestro nombre... Quiero comentar que no sé si va a poder estar María Luisa porque se le desbordó el tanque, se le inundó toda la casa, vino un plomero que no sabe mucho del tema y los dejó sin electricidad, así que va a haber, espera que se le solucione el problema y que pueda entrar. Y también agradezco muchísimo la presencia de Susana Chiarotti, que está de viaje en Buenos Aires y le interrumpimos el viaje que seguramente iba a ser mucho más placentero sin nuestro pedido, pero muchísimas gracias, Susana, por estar con nosotras. Ahora no interrumpo más y Gaby, seguí hablando. Está bien, muy bien, gracias, Monique. Un poco nuestro nombre tiene una fecha de nacimiento como Ramonas, como tal. Fue el día en que nosotras recibimos cada una de las integrantes, las 7 integrantes de Ramonas, una carta documento de parte de quien era por aquel momento el candidato a presidir el comité capital de nuestro partido, la Unión Cívica Radical aquí en Catamarca, que es el doctor Gómez, que por ese momento tenía una causa penal por abuso sexual. Esa causa ya había sido imputado por la justicia catamarqueña y nosotros habíamos hecho una observación respecto de esa candidatura que ya en su momento lo van a plantear con mayor profundidad María Luisa y Claudia. Nosotros aquella jornada nos reunimos
un poco preocupadas, ¿no? Por el curso que ya presentíamos que iban a tomar los hechos luego de la presentación de una nota que hicimos ante la Junta Electoral de nuestro partido. Fue María Luisa quien nos recibió en su casa ese día, y allí tomamos la decisión de responder a la carta documento, y lo hicimos públicamente a través de un documento eh, que enviamos incluso a los medios de comunicación, y ese documento llevó como título "No doblegaremos nuestra postura". Nosotras en ese momento que comenzábamos ya a debatir no solo nuestra situación que se había dado a nivel partidario con motivo de esa nota, sino que comenzábamos ya a hilar fino algunas cuestiones que tienen que ver con la visibilización, ¿sí?, de nuestra acción, de nuestra militancia, también de lo que nosotras veníamos haciendo, porque habíamos escuchado también la recomendación de un dirigente político que en mucha confianza nos había dado un punto de vista, y era que si nosotras fuésemos mujeres poderosas, que hayamos mostrado este poder político y un poder público, seguramente no se hubiesen atrevido a atacarnos de la manera en que lo hicieron. Entonces comenzamos a debatirnos sobre la visibilización de nosotras. Mandamos el documento a los medios, nos tomamos una fotografía, esa fotografía también la enviamos junto con este documento, y es una fotografía que hasta el día de hoy nosotros la recordamos con mucha emoción, porque salimos con los barbijos, éramos 6 reunidas esa tarde, y una postura, digamos, de coraje, de valentía. Habíamos superado tal vez un miedo inicial que teníamos cuando nos reunimos esa tarde para debatir cómo íbamos a continuar. Por esos días, en mi caso, estaba terminando de cursar una diplomatura en género y movimientos feministas, y ya estaba en el último tramo de la cursada, y analizando lo que habían sido los movimientos feministas en Latinoamérica, encuentro un documento que hacía alusión a la comandanta Ramona, que había tenido un papel preponderante en lo que fue la gesta, digo yo, y me animo con todas las letras a mencionarlo, la Revolución de Chiapas. Ella como integrante del Ejército de Liberación Zapatista del Norte. Entonces descubro por casualidad una foto donde está la comandante Ramona acompañada por 4 mujeres más, 4 o 5 mujeres, también los rostros cubiertos, y este gesto suyo, ¿sí?, de valor, de decir, bueno, nosotras aquí estamos, y un poco fue esa reminiscencia. Hicimos un collage de las dos fotografías, la nuestra, esa tarde, con esa evocación de Ramona, y allí quedó el nombre de Ramonas. ¿Por qué atrevidas? Porque también por esos días un medio de comunicación aquí en Catamarca, el diario El Ancasti, había publicado una nota editorial de un alto contenido descalificativo hacia nosotros, hacia nosotras, perdón, hasta diría con un sesgo discriminatorio, en donde ensalzaba la imagen y la figura de Roberto Gómez, y a nosotras nos ponía en un papel muy triste, como que nosotras habíamos generado la muerte civil de ese político que venía, ¿sí?, muy bien plantado en la imagen, en el imaginario colectivo de Catamarca, cuando no había sido así, porque
Ningún candidato que tenga una causa por abuso sexual puede ser una persona honorable. Entonces, nosotras, de una manera u otra, con esta acción que habíamos desarrollado en el partido, que comenzaba a gestarse también a través de esa nota, veníamos sin querer, tal vez sin proponérnoslo, a derribar ciertas estructuras que estaban enquistadas en este pensamiento colectivo de que la calidad institucional no interesa, eh, eh, y no interesa mirar quiénes son nuestros candidatos y sus currículums, el currículum oculto, como le llamamos nosotros en educación, ¿no? Siempre que sean candidatos y tengan cómo afrontar una candidatura y una campaña política, lo demás en esos momentos no importaba y nosotras veníamos a decir que la condición moral y ética para el desenvolvimiento de los cargos partidarios y de los cargos públicos también sí importaban, más cuando estos tenían o comprometían el proyecto de vida de mujeres, niñas o niños, ¿no? En ese momento, esta nota editorial del diario Lancasti nos motea con un calificativo y es atrevidas. Las 7 mujeres atrevidas, así nos menciona. Entonces, este segundo enunciado de nuestro nombre, Ramonas, hashtag atrevidas, lo hicimos en respuesta, tal vez, eh, a esta nota editorial con contenido descalificatorio hacia nuestro pensamiento político, hacia nuestra acción política, y que por estos días también traía un correlato en redes sociales, en medios de comunicación, porque nuestros nombres estaban todos los días puestos en la consideración pública, a través de los medios, a través de las redes, y parte de nuestro atrevimiento era no quedarnos calladas frente a todas estas palabras peyorativas que se utilizaban hacia nuestras personas, ya no hacia lo que nosotros estábamos proponiendo como un nuevo discurso político, sino hacia nuestras personas, ¿no? Así que por eso ese es el origen de nuestro nombre, Ramonas Atrevidas. Gracias, Gaby. Claudia, continúa. Tenés que desconectarte, Claudia. Ahí está, listo. Bueno, buen día. Un saludo para todas. Monique siempre nos invita, así que te agradecemos mucho porque es muy importante divulgar estas situaciones que vivimos las mujeres y que a veces por distintos motivos no tienen, no se conocen. Nosotras dentro de lo que nos pasó tuvimos la suerte, un poco entre comillas, esa suerte, ¿no es cierto?, de que esto se visualizó y que, bueno, se puede contar lo que a nosotras como, nos pasó con respecto a la violencia política. Bueno, yo voy a contextualizar un poco la situación, un poco lo que ampliar lo que comentó Gaby. Esto sucede en enero del 2021, o sea, nosotros recién estábamos en las primeras reuniones luego de la pandemia, y el partido nuestro, la Unión Cívica Radical, tenía que convocar a elecciones internas. En ese caso, Gabriela y María Luisa estaban en el comité, yo no estaba ahí, y creo que Natalia también estaba y las otras chicas, y entonces ahí sale el nombre de Roberto Gómez como posible candidato, o como candidato porque se hace una lista de unidad, como candidato a presidente del Comité Capital.
En ese caso, inmediatamente las chicas empiezan a hacer una nota, consideran la situación de este hombre había ya salido muy escuetamente en el 2019, y meses antes, creo que fue en octubre, noviembre, también había salido como que se había reactivado este caso, ¿no es cierto?, a través de la abogada de la víctima. Entonces, bueno, me llaman por teléfono, yo adhiero a la nota para evitar esto. El lunes, eso fue un sábado, el domingo sale muy chiquitito dentro del diario, ¿no es cierto?, mostrando que había una impugnación hacia el doctor Gómez, y quedó un poco ahí, ¿no es cierto? Digamos, la idea nuestra era indudablemente que se planteara como antecedente. Sabíamos que la carta orgánica, que no nos iban a dar bolillas, en síntesis, porque la carta orgánica no avalaba, digamos, en este caso cuando había una denuncia, y entonces ninguna de nosotras, el lunes tuvimos una reunión, todas las mujeres, y ahí una integrante del mismo sector de Gómez, en un acto así como medio amenazante, nos decía, bueno, esto no va a quedar así, bueno, toda una situación. Por supuesto que la mayoría estaba en defensa de este personaje. Bueno, la cuestión es que el lunes todas recibimos, lunes o martes, todas recibimos, esto fue el lunes, el martes recibimos todas carta documento, es decir que, y ese mismo lunes él se baja de la candidatura y sale en público, ¿no es cierto?, en la prensa, un poco victimizándose como que éramos las malas de la película, éramos nosotras, que habíamos osado acusarlo de algo que él no había cometido. Bueno, la cuestión es que frente a esto, todos estábamos así como no es muy agradable recibir cartas documento. Entonces, María Luisa, nos convocamos un poco, el departamento de María Luisa, que fue nuestro búnker durante mucho tiempo, y por ahí sigue siendo ahora, y ahí, bueno, estábamos todas muy asustadas en realidad, ¿no? Estábamos como que no sabíamos qué hacer, si contestar individualmente, si no contestar, si, bueno. Y María Luisa, mientras tanto, se contacta con María Luisa Storani, ¿no es cierto?, quien estaba en el partido, y María Luisa Storani empieza a, bueno, a seguir directamente nuestro caso. La cuestión es que resolvemos esa tarde, después de estar, no sé, como 6 o 7 horas estuvimos juntas, directamente hacer una expresión pública. No contestamos la carta documento, sino que hacemos un documento. En ese documento hablamos de no doblegar nuestra posición, y bueno, y eso fue un poco el desencadenante de toda la situación que va a venir, que viene después. Y se van a dar en distintos ámbitos. Por un lado estuvo el ámbito, yo lo voy a resumir, ¿no es cierto?, fueron pocos días, pero muy intensos. Por un lado empezó toda esa campaña de violencia hacia nosotras en las redes, ¿no? Esta cosa del ataque, de desprestigiarnos, de defenderlo el gran hombre, él salía por la radio. Entonces, hubo editoriales referidas a nosotras, hasta que interviene en la formalidad, digamos, el partido, porque un grupo de personas, 2 días después que nosotras, que la nota nuestra creo que salió un miércoles en el diario, 2 o 3 días después, un personaje del partido, con otras mujeres, con otras personas, sacan una carta de adhesión a él, y después hacen una denuncia formal en el partido, en el tribunal, primero en el tribunal, la Junta Electoral, en donde nos decían que nosotros violábamos un artículo de la Carta Orgánica, que no me acuerdo ahora cuál era, en donde dice que nosotras debíamos ser castigadas porque habíamos blasfemado y públicamente y atacado a un afiliado, etcétera, etcétera. En realidad, nosotros lo único que hacemos es la nota. No acusamos a nadie, nosotros solicitamos que mientras dure la investigación en el proceso, esta persona no ocupe este cargo, digamos, no hay ningún juzgamiento, en ningún momento decimos sí, el señor es culpable, sino que solicitamos que se aparte hasta tanto el caso se aclare. Bueno, ahí nos decían que ya lo habíamos juzgado, como que públicamente lo habíamos atacado, etcétera, etcétera. La cuestión es que
la nota pasa al partido y el partido todavía no había cambiado las autoridades, estaban en eso, nosotras éramos candidatas en ese momento, yo era candidata a delegada al Comité Nacional, y entonces, bueno, se convoca al Tribunal de Disciplina. Ahí empiezan toda una serie de cartas, y de presentaciones a la justicia, en donde en una primera instancia el Tribunal de Disciplina no quería que asumiéramos los cargos, la justicia nos habilita a asumir los cargos. Una vez que asumimos, ya el tribunal entonces pide que directamente nos suspendan en el ejercicio de los cargos. Y con esa finalidad nos convocan en los primeros días de febrero, a todo esto durante este mes de enero, digamos, el inicio fue el 3 de enero, 3 o 4 de enero. Mientras tanto, María Luisa Storani moviliza, cuando se entera de nuestra denuncia y que un caso que ya nos iban a llamar del Tribunal de Disciplina, en ese caso, María Luisa Storani mueve, y tuvimos la gran adhesión de María Luisa en ese momento, y de Alejandra Lorden, y de un montón de mujeres y hombres del partido a nivel nacional, pero Alejandra, que en ese momento era vicepresidenta del partido a nivel nacional. Ella pone en autos en ese momento, creo que era Alfredo Cornejo, el presidente del partido, que también estaban al tanto de esta situación. Así que, mientras tanto, estaba una movida a nivel nacional, la prensa, nosotros estuvimos en la prensa durante todo el mes de enero, de un lado y del otro, la prensa, y mientras tanto los ataques y las cuestiones que nos desacreditaban como tales en notas que se publicaron en el diario, ¿no es cierto?, de alguien de nuestro propio partido, que nos decía que lo nuestro era pan y circo, después de este grupo de personas que también nos atacaron, y los ataques permanentes en las redes. La cuestión es que, para sintetizar, digo que en febrero nos convocan al Tribunal de Disciplina, nosotros ya sabíamos que estábamos condenadas de antemano, digamos, fuimos listas para el castigo, que nos cortaran la cabeza, y así fue, ¿no? Así fue, indefectiblemente así fue. Y ahí viene toda una serie, que ahí ya le doy la palabra a María Luisa para que ella cuente toda la patria legal y demás, todos los procedimientos de presentaciones a la justicia a partir de esto, que también lo hace el partido. Nosotros lo hacemos a través de nuestro abogado para plantear, porque la Carta Orgánica no permite la apelación de la sanción, entonces a nosotros nos sancionan 5 meses para no ejercer el cargo. ¿Por qué? Porque a los 6 meses tenía que someterse a la convención, que era en definitiva quien debía ratificar, digamos, la medida. Entonces, ¿ellos qué hacen? 5 meses, y directamente, entonces, bueno, nosotras apelamos a la justicia, porque no había otra manera, el partido no se podía apelar porque la Carta Orgánica no nos permitía, y por el otro lado el partido, que en ese momento ya estaba presidido por Marita Colombo, también hizo una presentación para que nos levantaran esa sanción. Así que bueno, María Luisa, contá todo lo que viene, ahora te paso la palabra. Gracias, Claudia, gracias, Gaby. Muy buenos días a todas. Bueno, realmente han sido tiempos complejos en esos meses del 2021. Nosotras apelamos a la justicia federal. La justicia federal inmediatamente se expide en una causa de forma hasta tanto se decida. Entonces nos permite seguir ejerciendo nuestros cargos partidarios. Hago esta aclaración porque algunas personas de acá de Catamarca y algunas que fueron diputadas en ese momento y eran autoridades también partidarias, nos cruzaron, nos dijeron de que nunca nos habían sancionado. No, la sanción existió por parte de este Tribunal de Disciplina, pero verdaderamente no se pudo materializar por esta acción de la justicia, ¿sí? Bueno, finalmente en abril la justicia federal revoca esa sanción, pero solamente revoca la sanción atendiendo a lo que hace mención Claudia de la intervención del partido, porque el partido desconocía ya
los cargos de este tribunal de disciplina. Entonces, desde ese lugar, la justicia hace lugar a lo planteado. El tema es que para ese tiempo ya la conocíamos a María Inés Tula. María Inés Tula nos está acompañando prácticamente desde mitad de enero, febrero, marzo, y el tema es que quedaba toda la violencia política que habíamos sufrido, que habíamos sido víctimas de toda la situación en los medios de comunicación, esta violencia por parte del partido a través de este tribunal de disciplina, no quedaba reflejado en lo que planteaba la justicia electoral, la justicia federal. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Cómo seguíamos? A nosotras nos acompañó un abogado, una de nosotras es diputada, la diputada Natalia Herrera, y dentro de su equipo tenía un abogado. No teníamos los recursos económicos, siempre nos pasa a las mujeres que estamos quebradas económicamente y no podemos afrontar estas situaciones, que era fundamental contar con un abogado. Pero claro, bueno, ya conseguir un abogado con perspectiva de género ya era como mucho, pero igual agradecimos la intervención del doctor Federico Pague, pero bueno, había que hacer una nueva presentación. ¿Qué hacíamos en ese momento? Porque quedaba como reina la situación. Ese fallo no tenía perspectiva de género y no se hacía mención a nuestra situación de violencia política. Lo que no tuvimos en cuenta, y después aparece, es que este tribunal de disciplina, a través de su presidente, revocan, o sea, hacen una presentación, apelan esa decisión de la justicia federal, y esa apelación llega a la Cámara Nacional Electoral. En un momento nosotras, claro, nos molestábamos, dijimos, siguen insistiendo, o sea, ellos trataban por todas formas de quebrarnos a nosotras, a las 7, de doblegarnos, y bueno, y nosotras seguíamos firmes. En el medio, por sugerencia de María Inés Tula también, a ella la mencionamos siempre porque fue esa persona que nos acompañó con mucha fuerza, pero además con mucho conocimiento, nos hace la sugerencia de que hagamos la presentación del caso ante la MESECBI. Para ese entonces no sabíamos qué era la MESECBI, de dónde, cómo ese organismo internacional podía ayudarnos. Bueno, hicimos la presentación correspondiente del caso. La MESECBI se expide el 24 de mayo del 2021 a través de un documento donde se reconoce la violencia política de la cual habíamos sido objeto. En forma paralela, ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género, también se fueron comunicando, también emite un documento, y nosotras todos esos documentos lo gestionábamos en la prensa a través de Gabriela Aníbal Arches, que es comunicadora social y que tenía los vínculos en los medios, para que esos documentos se vean reflejados en los medios de comunicación. Que acá también es interesante destacar cuando hay periodistas feministas, ¿no? Estos lazos, estas alianzas que tenemos entre nosotras las mujeres y que debemos fortalecernos siempre, porque es lo que nos permitió no estar solas. Pero eso se hacía a través de las chicas que eran que estaban a la par nuestra en esta lucha, que son las que bueno, se publicaban en los medios de comunicación. A diferencia de otros periodistas, como lo mencionaron las chicas, que bueno, nos daban así látigo, porque éramos las brujas o las malas de la película. Pero bueno, toda esta situación, nosotras seguimos ejerciendo nuestros cargos partidarios, seguimos trabajando con mucha fuerza. Fue como muy complicado estar en el partido en el 2021 porque, bueno, el partido lo que tenía era el silencio, todos eran por abajo los apoyos, salvo algunas honrosas excepciones que fueron apoyos públicos, pero todo lo demás por abajo. Sí, el Comité Nacional, bueno, ya las mencionaron las chicas María Luisa Torani, Alejandra Lorden, y muchísimas mujeres que nos apoyaron, pero estar acá era complicado, ¿no? Compartir con las personas que nos habían puesto en esta situación no era fácil, ¿no? Pero tratamos de ponerle mucha fuerza y seguir trabajando como si no pasara nada, ¿no? Es difícil. En el medio,
nosotras dijimos, bueno, la Cámara Nacional Electoral ya no se va a expedir. Nosotras hicimos una presentación, porque, bueno, teníamos que hacer nuestro descargo, nos solicitaron. Mariana Estula y el equipo de ELA hizo una presentación también, un amigo curial, pero fueron rechazados. Y sinceramente, chicas, no teníamos esperanzas de que se pueda expedir. 2021 era un año electoral, no había razones de que la Cámara Nacional Electoral pudiera atender nuestro caso, un caso encima de una provincia del interior, los jueces, el tribunal que está allí, todos varones, no teníamos chance. Pero en mayo del 2022... Te interrumpo un segundo porque hay una pregunta. ¿Qué medios las apoyaron? Preguntan. Medios de comunicación. Los medios de comunicación eran de acá de Catamarca, ¿sí? El ANCASTI, el ESCU. Tenemos acá una, página 12, tenemos Catamarca 12, que nos apoyaron. A nivel nacional, en ese momento no. Pero bueno, los medios que mencioné, bueno, el diario La Unión, tienen, digamos, impacto acá dentro de la provincia, ¿sí? Así que llegado ese día, en mayo del 2022, nos damos con la noticia de que la Cámara Nacional Electoral había revocado nuestra sanción definitivamente, pero no tan solo eso, sino que en todos los fundamentos y todos los argumentos tenía la perspectiva de género y se hacía mención de la violencia política de la que habíamos sido objeto. Eso fue como el broche de oro, además era lo que generaba un antecedente y un precedente para las demás mujeres que militamos en partidos políticos, y esa noticia, lógicamente, sí tuvo un impacto en los medios nacionales amplísimo, absolutamente todos los medios nacionales, Clarín, Infobae, Perfil, Página 12, todo, e incluso algunos medios internacionales. Después, a través de María Inés, bueno, o María Inés seguramente contará, hay una previa del por qué esa Cámara Nacional Electoral, se la voy a dejar a ella para que ella lo comente, pero bueno, todo eso tiene que ver, chicas, y acá es para un poco reivindicar las alianzas que debemos hacer entre nosotras, la lucha feminista, cómo debemos estar, acompañarnos para que ninguna de nosotras pueda estar sola en esta situación. Y acá permítanme comentar dos situaciones que hay acá en Catamarca de violencia política por razones de género. Una de ellas es de una concejala. Sí. Beatriza, ¿te parece que ahora le pasemos la palabra a Mariana Estula y después volvemos sobre los nuevos casos? Listo, Monique. Gracias. Bueno, muchas gracias, Monique. Siempre un gusto estar compartiendo con vos estos desayunos, sobre todo porque no me canso de decir que Monique es una de las personas que siempre está para poder visibilizar cualquier caso que ocurra de violencia política por razón de género, sin preguntar de qué partido es, de dónde viene, qué hace, qué no hace. Ella siempre está dispuesta para visibilizar eso, y eso tiene un valor muy importante. Entonces me parece, por eso siempre cuenta conmigo, Monique, para lo que necesites. Estamos aquí entonces con el caso de las Ramonas Atrevidas, que sí, que fue un caso exitoso, pero como digo, la violencia política era una modalidad particular que se había aprobado en 2019 para la ley de violencia integral que teníamos. Por lo tanto, también poder identificarla dentro del ámbito político y político-electoral se hace muy difícil, ¿no? Poder identificar la violencia en el transcurso, en el ejercicio de la vida política partidaria es muy difícil y había que probarlo. Por lo tanto, este primer caso nos sentíamos un poco como los médicos en residencia, ¿no? O sea, sin tener muchos casos, no podíamos saber bien cuál iba a ser el resultado. Pero bueno, a ver, más o menos lo que pasó ya lo han contado ellas desde su propia experiencia. Lo que podemos decir es, yo me entero a partir de
Google Alert, ¿no? Porque yo trabajo sobre estos temas. Entonces me llega desde Google Alert la noticia de que sucedía esto, me comunico con María Luisa Estorán y le pregunto, mira, ¿esto es así como se describe en los medios? Me dice, sí, es un desastre, estamos tratando de buscar firmas para acompañarlas, etcétera. Y ahí es cuando me pongo en contacto con María Luisa Moreno, para ver de qué manera podíamos acompañar lo que estaba pasando en Catamarca. Lo primero que me parecía importante frente al ataque, ¿no? Que digamos, hay ataques que son como de manual, ¿no? Es el ataque para estigmatizarlas, como contaban ellas, y después jugar un poco a la mancha venenosa, es decir, para que nadie se acerque a ellas, ni hombres ni mujeres, es decir, y tenerlas identificadas como un grupo que se atrevió a hacer algo que que rompe con el orden tradicional. Entonces, digamos, ¿cómo acompañar en este proceso de visibilización, de poder comentar que hay una ley de violencia política por razón de género, que esto se encuadra dentro de lo que se considera una violencia política por razón de género? Bueno, lo principal, había que salir de Catamarca, ¿no? Hay otra metáfora que lo sintetiza, que es nadie es profeta en su tierra, entonces es importante poder visibilizarlo hacia afuera de las fronteras, y lo que hicimos fue un conversatorio desde la Universidad de Buenos Aires, entre la Facultad de Derecho y la carrera de Ciencia Política, donde expusimos el caso, y lo que hicimos fue visibilizarlo desde la academia. O sea, ya dejaba de ser un conflicto político partidario, ¿sí? Sino que era un problema social, es un problema que el Estado tenía que intervenir. Ahí participa el equipo latinoamericano de justicia y género con Natalia Gregardi, que también siempre trabajamos de manera conjunta para visibilizar estos casos. María Inés, te interrumpo un segundo. Sí. Le habíamos invitado hoy a Natalia y no podía por razones de cuidado, porque los feriados les toca cuidar a sus padres que son grandes, entonces, bueno, por eso no podía estar. Está muy bien, está muy bien. Bueno, con Natalia, que trabajamos conjuntamente en muchos casos, no únicamente con este, trabajamos en esto, en querer identificar cuáles eran las identificaciones que nosotros hacíamos para reconocer que era un caso de violencia política por razón de género. Y básicamente hay dos elementos que nos parecía importante, que además vienen a colación, porque la cuestión está en identificar el componente de género que tiene cualquier acción, conducta o inacción u omisión, ¿no? Es el componente de género. Y aquí hay dos elementos que nos parecían que calzaban perfectamente como un guante, que eran, por un lado, una afectación desproporcionada, sobre todo en la sanción que ellas recibían por haber efectuado, dentro de lo que estatutariamente podían hacer dentro del partido, frente a un proceso de selección interno partidario. Ellas estaban en un proceso de selección interno partidario, eligiendo autoridades internas del partido, y lo que hicieron fue ir a la Junta Electoral y decir: no estamos de acuerdo con esta lista, con este candidato. Estatutariamente ellas participaron, y lo que recibieron de respuesta fue una sanción. Esa es la desproporción que nosotros identificamos. Y lo segundo tiene que ver con los impactos diferenciados. Es decir, una medida afecta de igual manera a determinados grupos que a otros. En este caso eran 7 mujeres. Y la afectación no hubiera sido la misma si se tratara de hombres. Porque acá claramente lo que se buscaba era jugar a esto de la mancha venenosa, ¿no? Es acallarlas, y que en casos futuros ninguna mujer que fuera del partido, que pudiera en algún punto decir que no le gustaba una candidatura de un hombre,
pudiera hacerlo, ¿no? Entonces, estos dos elementos básicamente nos identifican como un caso de violencia política por razón de género. Y ahí es cuando dijimos de la necesidad de que también hubiera un reconocimiento internacional. Y ahí es cuando acompañamos la presentación ante el MESECBI, ¿no? Es decir, bueno, cómo hacer la presentación para que fuera claro, para que este organismo internacional pudiera entender el caso con pruebas que legitimaran lo que se estaba diciendo, ¿no? Y describir sintéticamente el caso. Y ahí tuvimos éxito en el sentido de que el MESECBI respondió sosteniendo que era un caso de violencia política, ¿no? Por razón de género. Nosotros, ¡gol! Dijimos en ese momento, dijimos, es buenísimo porque es lo que nosotros necesitamos para decir que no solamente somos nosotras las que sostenemos que hay violencia política por razón de género. Ahora, lamentablemente tengo que decir que esto a la justicia le importó un pepino. Le importó un pepino todo esto. Entonces, los canales por los cuales ha seguido la justicia, y como bien explicaba María Luisa Moreno, hubo dos causas que se inician casi paralelamente. Por un lado, la de ellas, con el tema de la sanción, una sanción arbitraria efectuada por una comisión de ética armada así entre gallos y medianoche. Y por otro lado, la causa que envía la presidenta del partido en ese momento, porque la sanción se efectúa cuando ya quienes habían hecho la sanción habían caducado sus mandatos. Recuerden ustedes que estábamos en un proceso de elección interna partidaria. Por lo tanto, lo que prospera es la segunda, ¿no? Y es lo que después se apela, ¿no? Es decir, lo que revoca el juez federal, en este caso, es darle la razón, es decir, bueno, efectivamente, cuando se hace esta sanción, ya habían caducado en sus funciones quienes lo habían hecho desde el Comité de Ética. Sin embargo, eso es lo que se apela, y es lo que llega a la Cámara Nacional Electoral. Y ahí es donde decidimos también, con Natalia Gherardi, a partir de presentaciones de amicus curiae, comentarles a los jueces cuál era la real situación que se estaba viviendo, porque no era un tema procedimental, ¿no? Claramente acá la naturaleza de la cuestión, la naturaleza de la sanción no estaba reflejada en términos procedimentales únicamente, que era, la apelación eran dos párrafos donde ni siquiera se mencionaba el caso. Y esos dos amicus curiae que presentamos de manera individual fueron rechazados. El motivo del rechazo es que la justicia no interviene en la vida partidaria de los partidos políticos. Y eso fue más o menos en julio del 2021. Bueno, pasó el tiempo, seguíamos en la residencia, en la guardia, nosotros esperando más casos, a ver de qué manera podíamos demostrar que era un caso de violencia política, y hasta que ELA, aprovechando la visita de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julicia Montilla en ese momento, armó un evento de presentación de casos de violencia política, y en donde invita a uno de los jueces de la Cámara Nacional Electoral a participar. Y la verdad que esta reunión fue sumamente provechosa, porque ahí volcamos todos estos cuestionamientos que veníamos sosteniendo, y donde también al juez en algún punto explicamos que sostener que la justicia no interviene en la vida interna de los partidos políticos cuando se está violando otra ley, que es la ley de violencia integral de las mujeres, con la modalidad que tiene que ver con la violencia política por razón de género, era tolerar la violencia. Y entre la tolerancia y la impunidad hay una delgada línea, hay una muy delgada línea. Bueno, cuando terminamos esta reunión nos fuimos satisfechos. Y 20 días después salió el fallo, que por supuesto no resolvía el conflicto porque ya había recontrapasado. Pero sí nos dejó la satisfacción de que la justicia electoral reconoce que es un caso de violencia política por razón de género, y también invita, en casos futuros que puedan suceder a los jueces federales con competencia electoral,
que lo tengan presente. Así que bueno, después si quieren podemos contestar más preguntas, pero eso es muy resumido lo que ha pasado. Gracias, María Inés. Me gustaría invitarla a Susana Chiarotti a hablar sobre este caso en el MESECBI. Sí, gracias, Monique. Bueno, en primer Gracias a lugar, vos. gracias Gracias por por estar, invitarme. Susana. Gracias por invitarme a tus desayunos eh, tu trabajo es de una persistencia y una coherencia increíble. Así que, bueno, un gusto participar, aunque la verdad estoy de viaje y no en condiciones óptimas. Em, pero bueno, me impresionó de este caso la audacia de las personas que lo protagonizaron y nos dejó tanto a mí como a las integrantes del comité una extraña sensación. No era solo que faltaran mecanismos en los partidos, en las instituciones, eh, en la normativa en general para denunciar la violencia, sino era también la retaliación, o sea, lo que le pasaba a las mujeres que denunciaban violencia, la preocupación, ¿no? O sea, eh, ¿cómo se van a animar a denunciar otras mujeres cuando el hecho de denunciar la violencia política es frenada dentro de un partido político de manera tan grave? Y en los estudios que habíamos hecho detectábamos que en todo lo que era el espectro político, el arco iris de organizaciones e instituciones que participan, los partidos políticos eran de todos los signos, los sectores más conservadores dentro del panorama y los que más dubitaban, los que más eh, se negaban a reconocer que dentro de ellos había violencia política, ¿no? Eso frenaba a cientos de mujeres que tenían que hacer, que tenían vocación política y tenían que hacer un vía crucis prácticamente, atravesando todos los límites de todos los obstáculos que aparecían adentro del sistema político. Nosotros recibimos este caso, opinamos con un comunicado y luego, cuando se sucedieron otros casos en la Argentina y en el resto de los países, vimos que se iban prácticamente confirmando estos temores. Doy un ejemplo. Cuando a Cecilia Moró la insultan en la Cámara de Diputados, estuvimos estudiando los reglamentos y protocolos de la Cámara de Diputados y hay efectivamente un protocolo que prohíbe el acoso adentro de la Cámara, pero entre los empleados. Pero no dicen nada, y lo mismo pasa en el Senado, de la violencia que puede haber entre pares. Diputadas que fueron insultadas, senadoras que fueron insultadas, no tenían ninguna herramienta, no había ninguna sanción. O sea, ahí faltan directamente los mecanismos de denuncia, que no es solo dentro de los partidos, sino también en las instituciones donde después las mujeres políticas ejercen sus tareas, ¿no? Así que esa recomendación hicimos cuando se hizo la visita técnica por parte del MESECBI Argentina, que citamos a las Ramonas, a todo el equipo de la presidenta de la Cámara de Diputados, de la vicepresidenta y presidenta del Senado, para reclamar que llenen ese faltante. Me impresionó que no les parecía tan grave a algunas diputadas que faltara eso. Yo creo que sí, que es necesario. La norma después uno puede pelear para ser implementada, pero primero es necesaria la norma, ¿no es cierto? Y después, bueno, respecto de lo que le pasa a las mujeres que denuncian, acá se pudo suplir, porque había feministas dentro del partido que las estaban apoyando y se tejió una red entre académicas, hermanas políticas y otras compañeras que apoyaron al grupo, aunque en el primer momento debieron sentir bastante soledad, ¿no?
Pero bueno, este es un tema que estamos tratando en toda la región y que ahora, con el avance de grupos de ultraderecha, desde, desde Guatemala hasta Argentina, probablemente se vea más grave y tendremos que tener cuidado, primero prevenir discursos de odio, litigios absurdos que se hagan contra las mujeres, litigios falsos, y sobre todo los discursos de odio porque primero va el discurso que te descalifica y luego viene el ataque concreto, ¿no? El apartamiento, la prisión, lo que fuera. Así que ahora se ven en tiempos en que esta solidaridad que se mostró en el caso de las Ramonas Atrevidas va a tener que ser fortalecida, va a tener que ser directamente concretada en red, de manera preventiva, para proteger a todas aquellas mujeres que quieran denunciar la violencia política y no amilanarse, ¿no? Para seguir avanzando. Eso es lo que tendría que decir. Por otro lado, el MESEGBI sacó una ley modelo que se puede encontrar en el sitio web del MESEGBI, que es belendopará.org, y ahí están los estudios sobre violencia política, las declaraciones, el resultado de la visita técnica y a la Argentina, y también la ley modelo. Así que, bueno, con eso la saludo y felicito que estén tomando este tema. Gracias, Monique. Muchas gracias a vos, Susana. Y antes de volver a las Ramonas, le voy a pedir a Marielena Barballelata si quiere conectarse. Ay, gracias. Gracias, Mónica. Adhiero a los conceptos de María Inés sobre el valor de los desayunos y eso que sabemos hacer las mujeres, que es perseverar en los temas, ¿no? Nosotros somos una escuela de perseverancia de los temas y eso hace, bueno, este tema que nos llega de violencia política hace que lo pongamos en la agenda y que se haya puesto en agenda estos últimos años, es la verdad, porque si una de las situaciones más invisibilizadas de violencia contra la mujer, creo que ese ha sido y posiblemente será la violencia política. Y cuesta sacar ese hilo conductor que une las diversas situaciones de violencia que afectan a la mujer. Por eso siempre con el 25 de noviembre tratamos de desgranar las diferentes aristas que tiene esta violencia contra la mujer, ¿no? Que va de situaciones tan extremas como el femicidio a situaciones más cotidianas o en lo concreto, que es cuando la mujer ocupa y va ocupando un lugar en la escena política donde se discute poder. Pensemos acá, poder pequeño, poder en una localidad, en una provincia, en un partido, en una agrupación, en una elección interna. Y sin embargo surge, por eso esta desproporción entre la causa y el efecto, surge con toda virulencia esta respuesta frente a mujeres que se plantan y dicen: yo no acepto que se convalide a través de una lista, una propuesta electoral a personas que están en curso o en tratamiento de una acción judicial por abuso sexual. Entonces, que en definitiva es una opinión. No pasa de ser una opinión. Y sin embargo, esto desata consecuencias que, como señalaba recién Susana, es el disciplinamiento, y también María Inés y las propias compañeras, ¿no?, de las Ramonas Atrevidas, el disciplinamiento que se impone no solo como sanción por lo que hicieron, sino hacia el futuro, hacia las que puedan llegar a pensar que no aceptan determinados comportamientos, determinadas pautas del comportamiento político individual y colectivo de los partidos políticos.
Yo estuve en Catamarca, y estuve este año, la verdad que parece un siglo, pero estuve este año y estuve invitada por fuerzas políticas de Catamarca, con las Ramonas Atrevidas y el otro caso de la concejal del PJ, de un pueblo de Catamarca también, algo local, que fue tremendo. Y volví muy impactada. Estuve también con él en esa reunión y me acuerdo que era la primera vez que las compañeras de las Ramonas decían, esta es la primera vez que tenemos este debate en Catamarca. Lo hemos llevado por ámbitos internacionales y nacionales y era la primera vez, estoy hablando de mayo del 2023. Y esto sucedió en el 2021. Así que, qué silencio, cómo nos cuesta poner esto en la agenda. Y en esa reunión era multipartidaria y multidisciplinaria, digamos, o sea, había esa sororidad que es la que nos fortalece en las demandas. Si no, no hubiéramos sacado ninguna ley, chicas, ni la de aborto, ni la de paridad, ni nada importante. Entonces, es una enseñanza muy fuerte de seguir visibilizando esto en la agenda, de seguir trabajando juntas, y por eso me alegro de poder estar aquí. Me hace acordar también el caso que tuvimos de que, así como las Ramonas Atrevidas, me gustó el nombre de las paritaristas del fin del mundo, que las llamaban las ambiciosas. Las paritaristas del fin del mundo no era por paritaria, sino por la paridad. Luchaban por la paridad, habían quedado fuera del Consejo Deliberante de Ushuaia y luchaban, le habían hecho una interpretación absolutamente restrictiva de la Carta Orgánica de Ushuaia, con lo cual no se aplicaba la paridad pese a que estaba expresamente puesta en el estatuto. Hicieron una interpretación todos los varones y tuvieron que ir al Tribunal Superior de Ushuaia, donde ganaron la causa después de varios años. ¿Y cómo las llamaron? Las ambiciosas. O sea, las mujeres que peleaban por esos derechos políticos eran calificadas como ambiciosas, y ellas publican un libro que se llama Las Ambiciosas. Así que me parece fantástico las Ramonas Atrevidas, me parecen fantásticas las ambiciosas, y me parece que hay que seguir trabajando. Yo anoté 3 verbos que en realidad, revisando mis apuntes y mis elementos, los encontré también en algún debate, pero de hace años, y 3 verbos que los veo muy, muy actuales. Insistir, resistir y avanzar. Insistir es lo que han hecho las compañeras y lo que hacemos todas con esta perseverancia. Insistimos en que hay un tratado que se llama CEDAW, cuyo artículo 5 impone la obligación a los estados de remover los obstáculos legislativos y las prácticas, remover las prácticas que determinan situaciones de discriminación, porque todo lo que nos pasa tiene ese hilo conductor. La violencia política, como la violencia en general, es discriminación contra la mujer. Entonces no es solo una cuestión individual, ni siquiera de una agrupación política, ni siquiera de un partido político, es una obligación de toda la sociedad, del Estado cuando asume el Tratado de la CEDAW y la Convención de Belén do Pará, de actuar con debida diligencia para remover las prácticas. Entonces, que lo tengamos presentes, porque el 10 de diciembre podrá cambiar lo que sea, pero por suerte tenemos una constitución que incorpora la CEDAW en el artículo 75, y ahora se van a cumplir 30 años en el 2024 de la incorporación de la CEDAW en nuestra constitución. Así que ese, Monique, te dejo como tema para los desayunos del 2024, porque algunos la minimizan, han escuchado estos nuevos discursos, que la Constitución es como una especie de pauta del más allá, y que el más acá son las normas, que las podemos modificar. No, podrán modificarla, pero acá la norma tiene que estar adecuada a la Constitución, que tiene ese tratado en el propio texto constitucional. Así que
Hay muchos elementos. La Cámara Electoral tiene que entender que la violencia no es una cuestión aislada y ajena a su competencia, porque en realidad la violencia acá se aplica con una finalidad, que es la restricción de los derechos políticos. No es cualquier violencia, tiene la finalidad de excluirlas de los derechos políticos. Y una de las cosas, de paso, que se aplicaron, que a mí me impactó mucho cuando estuve en Catamarca y charlando escuchando, mejor dicho, este caso de las Ramonas Atrevidas, fue que no solo fueron persecutorios con ellas en ese proceso interno que recuerdo que contaron, que además de tener que buscarse un abogado, de intervenir en ese proceso interno, de generar escritos a los cuales no estaban acostumbrados, sino que le pidieron un certificado de antecedentes de no haber sido sancionadas adentro del partido político donde militaban. Esto me asombró, esto no existe en ningún lado. Era como que ellas, para asistir a declarar como imputadas a ese proceso interno partidario, tuvieron que llevar un certificado que se lo pedían a las propias autoridades del partido que las querían sancionar. O sea, no era solo persecutorio, había una dosis de sadismo para mortificarlas y para humillarlas, porque era humillante a ellas como militantes tener que ir a buscar ese certificado casi como de antecedentes penales por haber osado decir algo que pensaban. O sea que, nada, termino acá porque ellas son mucho más elocuentes que yo, pero creo que es muy importante insistir, resistir, porque los embates ya se anuncian y van a ser muy fuertes, y avanzar. Y avanzar, pese a retrocesos o eventuales retrocesos, hay una línea de avance en la humanidad. Yo soy optimista en esto, y en los derechos de las mujeres soy muy optimista. Así que nada más que eso, felicidades para este año, lo que queda, y fuerza para el 2024. Muchas gracias, María Elena. Acá Gaby Nieva Larchar en el chat dice, alguna vez habría que preguntarse si ser ambiciosas es un antivalor. Y sí, una buena. Y Es Leticia un Gaby, antivalor para las mujeres. Para los hombres es un atributo. Para nosotras es un antivalor. Tenemos que ir a lo privado. El atributo es ir a lo público, los varones, y ser ambiciosos. ujú. Y Leticia Gauna de Mónica, FUGEC, acá sí. es un comentario en el chat. ¿Querés hacerlo? Enseguida te doy la palabra, Gaby. Pero Leticia, ¿querés decir tu comentario? ¿Querés conectarte? Bueno, hola Hola, ¿cómo compañeras, estás? hola María Luisa, ¿cómo están? Bueno, la verdad que, bueno, gracias por la lucha, por la insistencia, la persistencia, compañeras, de seguir difundiendo. Gracias, Monique, también por siempre visibilizar estas violencias ocultas, ¿no? Que las que no se hablan, o las que simplemente hay estos pactos de silencio, como decía también María Elena, y preguntarles, ¿no? Porque esto es algo que no pasó, sino que quedan efectos concretos de toda esa violencia en lo individual y en lo colectivo. Por ahí yo les quería preguntar qué efectos tuvo no solamente el proceso en sí mismo, desde el judicial, etcétera, sino hasta ahora, cómo están hoy ustedes en su participación política, en lo individual, qué efectos tuvo, porque eso tiene, que también me parece que tenemos que visibilizar qué efectos produce la violencia política en nosotras, algo que decía más o menos María Elena, bueno, después de querer dejar de participar, no, la humillación pública trae un efecto concreto. Preguntarles a ustedes cómo están hoy, qué efectos tuvo y tiene esta violencia sobre sus cuerpos, sobre su vida.
Ay, perdón, Leticia, yo les cedería la palabra a Claudia o a María Luisa para que respondan esta pregunta que estás haciendo y después me gustaría hacer un agregado en función de lo que estaba planteando María Elena y Susana. Me silencio. Perfecto. A ver, no encuentro el... Sí, perdón. Gracias, Leticia, un gusto verte. A ver, chicas, esto genera efectos devastadores en cuanto a la participación. Obviamente que nos tira para atrás, afecta a nuestra autoestima. A ver, ¿qué ganas te dan? Nos hemos replanteado muchas veces y hemos hablado muchas veces de decir cómo seguimos para adelante. Ramonas ahora está como en un impasse, digo las 7, porque en ese momento estuvimos juntas y atravesamos juntas toda esta tormenta, pero lógicamente esto fue en el 2021, pasaron 2 años y ahora a las 7 no estamos traccionando juntas, ¿no? Porque bueno, cada una tiene su proceso personal, familiar, seguimos militando las 7 en política, sí, pero no estamos traccionando las 7 como en ese momento. Quizás las caras más visibles son las de Gaby, la de Claudia o la mía, que quizás ya veníamos con una lucha previa, ¿no? O sea, nosotras somos activistas feministas, estuvimos ya en otras previas, digamos, a esto, y quizás entendemos un poco más lo que es la fuerza y la lucha feminista, ¿no? Con el tema de aborto, con el tema de abusos sexuales también a personas del poder político de acá de Catamarca. Pero obviamente nos hemos replanteado muchísimas veces de seguir militando o no en un partido político. En lo personal, sigo apostando, creo que debo seguir en lo personal en el partido, porque la lucha de adentro, bueno, hay que hacerla, hay que generarla. De hecho, fíjense en ustedes que teníamos mujeres detractoras dentro de nuestro partido, pero así, con el término que hago uso, ¿no? Detractoras, o sea, permanentemente nos dieron en las redes sociales, terribles, se han dicho cosas de nosotras espantosas. Sin embargo, ahora la vida me permite compartir con esas mujeres y ellas tienen otra actitud. No lo hemos hablado personalmente a todo esto, lo que ha pasado, pero estamos ahora generando un espacio político, de generar actividades para otras personas y demás, compartiendo con estas señoras, ¿no? Entonces digo, el partido, la política, hace, digamos, esta famosa cintura política, medio que va de alguna forma sondeando y demás, porque esto que decía María Elena, ¿no? Resistir y avanzar. Está bien, insistimos, resistimos, pero hay que avanzar, porque si no, en lo personal hablo por mí, por María Luisa Moreno, yo ya me hubiera ido del partido y ya no hubiera querido seguir trabajando en todo esto. Pero mi ímpetu por generar algunos cambios hace de que yo siga insistiendo y siga persistiendo, que esa es otra palabra, persistiendo en un partido político. Pero eso no pasa con todas las chicas, no pasa porque lo que hace la violencia política, lógicamente, es cooptarnos y justamente relegarnos a esta cuestión de participar, por eso es esta vulneración de los derechos políticos, ¿no? Recién estaba la señora que hizo mención, María Inés Tula, la concejala, no sé si seguirá, pero ella me decía, que tuve la oportunidad de estar con ella hace unas semanas, dice María Luisa, yo ya no quiero seguir, yo ya no me replanteo de no seguir, y digo, y la pasión que tenemos las mujeres que nos gusta la política, ¿por qué resignar esto por estas personas que están empecinadas en vulnerar nuestros derechos? Gracias, Leticia, por la pregunta. Bueno, en mi caso, Monique y chicas, contesto esto. En un principio, bueno, nosotras cada una militaba en una línea interna, ¿no es cierto? Y pasó que, bueno, en mi caso es como que
nunca tuve dentro de la línea, o por lo menos hasta el año pasado, alguna actitud así muy manifiesta de crítica o de rechazo. Todo era como si nada hubiera pasado, yo seguía ahí estando. El tema es que el año pasado se dio, por lo menos para mí, una situación muy particular en donde en un brindis yo manifesté algunas quejas y bueno, literalmente me cortaron el micrófono, digamos, ¿no? En esto. Entonces, yo le contaba a las chicas un poco tomándomelo con humor, pero nada de esto en mí hizo mella de no seguir trabajando. Entonces yo lo que resolví es que, por lo menos, y en eso coincidíamos siempre y charlamos con las chicas, en esto de militar por una causa dentro del partido, ¿no? Y esta causa es justamente la causa nuestra, la causa de las mujeres, el acompañar a quienes quizás no pudiendo nosotros solucionar nada realmente, pero sí con el acompañamiento amoroso en estas situaciones. Y lo que decía, entonces yo hoy indudablemente, y esto lo hablo a título personal, estoy mucho más enganchada y trabajando en estos objetivos en donde nos juntamos las mujeres y podemos resolver cuestiones. Otra de las cosas que también coincido en lo que dice María Luisa, en cómo las otras chicas fueron acomodándose. ¿Pero por qué? Porque empezaron a sufrir ellas estas situaciones. Quizás no tan públicamente como nosotras, pero sí de maltrato, de gritos de un varón hacia ellas. Entonces, el haber padecido, sufrido situaciones de violencia, buscaron en nosotras esa solidaridad, ¿no es cierto? Y empezaron a identificarse y también acompañarnos y ver que esta lucha pasa a ser una lucha de todos. Por supuesto que el camino es muy largo, yo soy optimista, yo naturalmente soy optimista, y más allá de lo que nos pasó, creo que las mujeres tenemos ese ámbito de lucha y que por lo menos hay momentos que nos caemos, que queremos terminar todos, patear y estar, pero generalmente queremos patear y empezar de nuevo, ¿no? Es difícil que nos quedemos en esto. Pero sí es cierto, y esto lo aclaro, ninguna de nosotras en este instante tiene ningún cargo dentro del partido, ni ninguna delegación, nada, ¿no es cierto? Es decir, que quizás todavía falta esta cuestión de el reconocimiento, porque es un tema que no se habla, está como guardado debajo de la alfombra, pero no se habla. Todos saben que somos nosotras, las Ramonas, lo que hicimos, pero es como que está ahí, nunca se charló realmente, pero bueno, nosotras seguimos. Yo creo que la lucha hay que darla desde adentro, creo que con las acciones, y hemos logrado encontrar espacios con otro tipo de actividades que también nos junta, pero que también nos va a permitir en su momento luchar. Así que bueno, esa era también mi experiencia en esto, en la respuesta. Bueno, en mi caso, con respecto a la pregunta de Leticia, siempre vamos a ser irreverentes, siempre vamos a ser rebeldes, más que todo honrando ese tiempo que transitamos de mucho dolor y defendiendo nuestras convicciones. En mi caso personal, en el momento en que comienza el proceso de Ramonas, yo era vicepresidenta de un espacio, de una línea interna en el radicalismo, línea que se llamaba Vanguardia. Con el correr de los tiempos quedo como presidenta del espacio, pero hoy me doy cuenta que era un ardid, ¿sí?, de los señores, de mis compañeros varones de militancia, porque ellos necesitaban que el espacio siga y en ese momento tal vez la única persona que aseguraba la continuidad era quien les habla. Y esto a mí no me enorgullece, sino que me llena de cierta sensación que, bueno, estoy todavía elaborando con los días y viendo de haber recibido incluso algunas sugerencias para bajar un cambio, como me decían ellos, dejar de publicar ciertos contenidos relacionados a la violencia, a los abusos sexuales y demás. Hoy decodifico que eran más que observaciones o recomendaciones, eran como ciertos avisos, ¿sí?,
llegó un momento en que vaciaron el espacio. Como presidenta del espacio, yo convocaba reuniones, no iba nadie, o convocaba actividades que salían de las reuniones, todos diciendo ok, pero después un vaciamiento de todo lo que se proponía. Yo siento hoy que me fueron acorralando y me llevaron a tomar la decisión de abandonar el espacio. Hoy milito sin ningún espacio de referencia, hoy creo que hasta es lo mejor que me pudo haber sucedido porque puedo emitir una opinión sin tener que estar bajo el molde de un determinado sector interno del partido. Creo que he perdido la referencialidad a un espacio, pero he ganado mayor autonomía, por lo menos en la libertad de expresión y ya nadie me tiene que decir que deje de decir las cosas que digo o que deje de postear las cosas que posteo en redes. Lo que me interesaba también es poner sobre la mesa y tomando algunos conceptos de Susana y de María Elena sobre la solidaridad. Hubo un detalle que es muy importante, que tiene que ver con estos acuerdos políticos o tal vez estas frecuencias en las que vibramos con algunas mujeres que están en la lucha. Nosotros en Catamarca, cuando María Luisa Storani reúne más de 500 firmas de mujeres y varones de todo el país acompañando lo que nos estaba sucediendo, fue ahí cuando cesó un poco estos motes peyorativos y discriminatorios de algunos contenidos periodísticos que venían circulando con mucha insistencia en esos días. Más de 500 firmas llevaron a que nosotras seamos tapa de diarios durante 2 días seguidos. Esto como reflexión respecto de todo lo que nosotras, con esta empatía, con esta sororidad, podemos llegar a lograr. Y fue, de hecho, un punto de inflexión que a nosotros nos permitió comenzar a fortalecernos y bueno, también nos acompañó en esta autoestima de la que hablaban las chicas, ¿no? Porque de pronto sentirnos como las Juanas de Arco de la historia, bueno, honrando el nombre de Juana de Arco y de tantas otras mujeres que dejaron muchas cosas de su vida personal en función de algunos objetivos superadores de nuestras luchas, bueno, pero era en esos momentos muy, muy difícil. Hay otra cuestión de la que hablaba María Elena, que creo que está muy relacionada con la institucionalidad de los partidos políticos. Y ahí yo me quiero detener en un punto fundamental. Nosotras tuvimos que presentar documentos de antecedentes penales. Jamás le pidieron un antecedente penal a ninguno de los candidatos que se proponían en esos momentos para dirigir los destinos de nuestro partido. Hubiese sido bueno, pero ahí está esa desproporcionalidad, ¿sí? Otro detalle que es muy importante y que tiene que ver también con una cuestión fáctica es que el Tribunal de Disciplina nunca antes se había reunido para dar tratamiento a muchas otras cuestiones que la Carta Orgánica Partidaria plantea como claramente actitudes que pueden ser sancionables, que pueden y deben ser sancionables, como el hecho de acompañar a otras fuerzas políticas con las cuales el radicalismo no ha hecho alianzas. Nosotros tuvimos muchos dirigentes partidarios, hombres y mujeres, que abiertamente trabajaron políticamente, militaron políticamente para el gobierno, por ejemplo, para la fuerza gobernante. Nunca el Tribunal de Disciplina se había reunido para dar tratamiento a estas inconductas partidarias, que son verdaderas inconductas partidarias. Nunca, pero sí para tratar esta nota que nosotras habíamos presentado. Era una simple nota administrativa, no era ni siquiera una denuncia. Sí se reunieron a esos efectos. Y bajo una improlijidad institucional, creo que sin precedentes, porque
no tenían actas, labraban supuestas actas en papeles, en hojas A4, las tomaban en manuscrito, no sabían ni cómo redactar un acta. Ese día de la sanción, cuando a nosotros nos convoca el Tribunal de Disciplina para que nos corten la cabeza, como decía muy gráficamente Claudia, nuestro abogado se tuvo que sentar a escribir las actas a donde nos sancionaban a nosotras. María Luisa tuvo que sentarse también a ayudarles a redactar, o sea, el cúmulo de todos los sinsentidos y de todo lo ridículo en lo que tiene que ver con una institucionalidad débil, lo vivimos nosotras a través de nuestra experiencia en Ramonas Atrevidas. Y seguro hoy hay otros motivos para que ese Tribunal de Disciplina se convoque y dé tratamiento a otras cuestiones que también, ¿no? Bajo la figura de la inconducta partidaria, hasta el día de hoy no se convocó. Y hay materia de tratamiento hoy en día para ese Tribunal de Disciplina. No se convocó. Finalmente, un antecedente que tiene que ver un poco con esta nota que nosotras presentamos junto a las otras compañeras de militancia que no están presentes hoy, data de 2019, cuando se produce la reforma de la Carta Orgánica partidaria. Quien presidía en esos momentos el partido, que era el profesor Alejandro Páez, convoca a reformar la Carta Orgánica, y ahí, con acuerdo del sector al que yo pertenecía, se presenta una moción que era limitar las candidaturas en nuestro partido a aquellas personas que traían causas abiertas por violencia de género. Y este antecedente se basaba, a su vez, en una acción que había desarrollado María Luisa Moreno junto con otra correligionaria, ante un caso que fue aberrante aquí en Catamarca de un intendente de una comunidad que se llama Puerta de Corral Quemado, que está en Belén, que era prácticamente un violador serial y que nuestro partido le habilitó la candidatura a este señor, incluso para una reelección, cuando transcurrían causas penales en su contra. En ese momento María Luisa, junto con nuestra otra correligionaria, Vilma Chaile, propiciaron también una nota presentada ante el partido, tuvieron presencia en las calles. Entonces era necesario recopilar esa experiencia y llevarla y ponerla en la institucionalidad partidaria a través de esta propuesta. Fue muy difícil dar tratamiento a esa iniciativa, porque en la comisión reformadora, de la que fui secretaria en ese momento, surgieron inevitablemente todos estos elementos antiprogresistas y conservadores. El día que se trató particularmente la modificación al artículo 111 de nuestra Carta Orgánica Partidaria, fue muy difícil, hubo muchísima resistencia, y finalmente se trató, quedó establecida la propuesta, está en las actas, como la Carta Orgánica debía ser aprobada por el órgano máximo, que es la Convención. Ese día se trata la reforma de la Carta Orgánica en esa convención, y fue muy difícil porque, hablándolo en términos políticos, nos numerearon. El sector al que yo pertenecía no teníamos convencionales. La propuesta que surgía en contra de esto, nos planteaban que era una locura, que debíamos dejar que la justicia actúe, que sea la justicia la que investiga. Finalmente se impusieron por imperio de los números, y hoy el artículo 111 es verdaderamente una lágrima, porque se hizo una mínima modificación
que en realidad no soluciona absolutamente nada. Hoy cualquier señor que tenga una causa penal puede ser candidato mientras la justicia no se haya expedido y no lo haya encontrado culpable, lo cual va en contra de un principio que es que los candidatos políticos tienen que ser intachables, no tienen que tener ningún tipo de mácula, porque acá no discutimos una cuestión de proceso judicial, tenemos que poner sobre la mesa una cuestión de una capacidad ética y moral para desempeñar esa representación política que se pretende. Entonces, un poco esos eran también los antecedentes de lo que nosotras proponíamos como Ramonas, y que lamentablemente en ese momento nos encontramos con un partido que no estaba dispuesto a decodificar esto que nosotros proponíamos como una característica, si se quiere, progresista de lo que debería ser un partido político moderno y ayornado a lo que la sociedad está buscando y pide y necesita, ¿no? Así que eso, pido disculpas si me he extendido demasiado, pero era necesario que lo comentara. Interrumpo un segundo porque Diana Cabral puso en el chat el link para una encuesta de violencia política. Diana, ¿querés contar un poco sobre esta encuesta, cómo surgió? Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias, Monique. Bueno, gracias por la invitación siempre a tus desayunos. Sí, bueno, nosotras desde Fundex de Corrientes empezamos a hacer esta encuesta en el marco de el inicio de la campaña a principio de año en el NEA, en Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Y bueno, y la presentamos también ante el MESECBI en la reunión que hubo, y bueno, ahora la estamos ampliando también para nivel nacional. Y algo que bueno, por ahí comentar, no solamente que la han respondido mujeres y disidencias de partidos políticos, sino también de quienes ejercen y trabajan la política en otros ámbitos como centros de estudiantes, universidades, sindicatos, organizaciones también de la sociedad civil, gremiales. Entonces creemos que la violencia política no solamente está atravesando los partidos, sino en todos los ámbitos en donde las mujeres queremos y ejercemos la política. Y bueno, y compartiendo totalmente con las Ramonas Atrevidas, ¿no? Todas estas situaciones que las mujeres atraviesan y que hemos visibilizado en esta encuesta que hasta ahora ya han respondido más de 100 mujeres y disidencias sobre cómo la violencia política atraviesa su participación. Muchas de las mujeres, más del 60% decían que buscaron ayuda, pero que en esa búsqueda de ayuda el 80% empeoró su participación. En vez de encontrar una solución ante la denuncia, empeoraba, había hostigamiento, había descreimiento de las situaciones, y muchas de ellas, también su mayoría, dejaron de participar en distintos ámbitos políticos justamente por la violencia. Y la mayoría eran ejercidos por sus propios compañeros de militancia y dirigentes de sus partidos. También obviamente un porcentaje de los medios de comunicación. Y algo que nos preocupa actualmente es cómo esta violencia política está atravesando, ¿no?, a todos los partidos políticos, pero actualmente los medios de comunicación vemos, sobre todo acá en el Nordeste, donde a partir de los grupos antiderechos y bueno, la situación que estamos viviendo en nuestro país, vemos que continuamente las mujeres están siendo atacadas en las noticias, por ejemplo, que se suben en las redes, en los diarios locales. Es como que se ha habilitado, ¿no?, la situación y ha empeorado la violencia de género hacia las mujeres que hacen política en sus distintos ámbitos. Así que bueno, agradecer si pueden responder la encuesta. Nosotras estamos ampliando y vamos a compartir luego el informe con Monique para todas. Muchas gracias, Monique. Gracias, Diana. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Perdón. claro. Sí, Milva. ¿Qué tal? Mi nombre es Milva. Diana, es en concepto de que yo intenté llenar la encuesta, pero hay una de las preguntas que tiene carácter de obligatorio y que expresa que tenemos que decir de qué provincia somos. Yo soy de Buenos Aires y solo está en la provincia del Nordeste. Como la pregunta tiene carácter obligatorio, no puedo llenar la encuesta porque no me va a dejar. Entonces quizás en el formulario modificar
que eso no sea obligatorio o agregar otra provincia, un otro. ¿Te das cuenta? Sí, porque, Para que sea más claro, amplia. sí, ¿Dale? gracias. Nosotros porque lo empezamos como el NEA, que fue lo que presentamos, y ahora a través de justamente un comentario del MESEBI que lo ampliemos al país, ahora sí que muchas gracias y lo vamos a arreglar. Muchas gracias, Diana. Milva, hiciste varios comentarios en el chat muy valiosos. ¿Por qué no querés reiterar alguno de los comentarios? Bueno, que había gente muy importante hablando y no quería molestar. En realidad, yo creo que las mujeres tenemos que actuar en conjunto, pero actuar en un conjunto real. Es decir, yo escuchaba con mucha atención la gente de Catamarca, que es impresionante lo que han logrado, y pensaba para mis adentros, qué increíble, porque cuando se da realmente la apertura a nivel nacional, yo firmé, por ejemplo, ellas dicen, entre las 500 mujeres, yo estoy, gracias a Dios, en algunos chats que son así nacionales, y me llegó esta encuesta, bueno, esta adhesión, no encuesta, y fui una de las 500 que firmó, por suerte me llegó, digo. Y hay dos puntos que yo tomo en consideración. Ellas fueron escuchadas cuando 500 mujeres firmamos a nivel nacional y cuando organismos internacionales tuvieron que ver. Y tiene razón lo que dice una de las correligionarias. Fue cuando salieron de Catamarca. Y pensaba, uno de mis comentarios hoy fue, tendría que haber que seguramente si se diagramara de algún modo, yo creo que al menos, no sé, en Facebook, en Instagram, una página donde pudieran adherir los distintos medios con política de género. Y entonces si hubiera a nivel nacional un lugar que concentrara, yo no soy periodista, quizás quien lo puede hacer tiene que tener que ver con el periodismo, pero si hubiera un lugar que concentrara los distintos medios políticos o periodísticos, en este caso, donde tuviera que ver con política de género, estos medios periodísticos, y que si salta en Ushuaia, aquí hoy mencionaron de Ushuaia y de Catamarca, si salta un problema en Ushuaia, enseguida lo vieran los distintos medios periodísticos de todo el país, y cualquier documento que hubiera de mujeres que fuera de todos los partidos políticos incluso, y se puede motivar una adhesión a nivel nacional, porque las mujeres lo que tenemos es que cuando decidimos actuar en conjunto, enseguida plegamos nuestra firma, enseguida adherimos. A mí me pasó hace muchos años, cuando hubo un problema que no recuerdo bien de qué se trataba, pero que era de la OTR justamente de Catamarca, y yo hice un texto y enseguida lo tomó la OTR de Catamarca, y cuando lo tomó la OTR de Catamarca y lo empezó a publicar, ese texto empezó a pasar a todas las OTR nacionales. OTR, aclaro, es Organización de Trabajadores Radicales. Y llegó a la OTR nacional. Y cuando llegó, entonces fueron escuchadas. Y digo, me parece que esto es en todos los aspectos igual. Cuando las mujeres se nos llama y se nos convoca desde cualquier partido político y consideramos que la adhesión es justicia, entonces llena los lugares nacionales. Pero no hay hoy formalmente un organismo o un conjunto de medios, que es a lo que no llegamos nunca, un conjunto de medios que pliegue las distintas provincias para que cuando salta en cualquiera de ellas un problema de violencia de género en la política hacia las mujeres,
de cualquier partido político, ¿sí? No hay hoy un conjunto de medios que lo saque. Y yo pienso que si existiera ese organismo, entonces sería imposible, sería ineludible para los medios hegemónicos nacionales dejar de verlo. ¿Por qué? Porque saldría en todas las provincias. Entonces me parece que es una herramienta que tenemos que empezar a contar. ¿Es difícil de lograr? Sí, no creo que tanto. Porque hay muchos medios donde actúan mujeres, donde actúan periodistas mujeres. Y yo siempre lo menciono porque para mí es importantísimo. Hay un estudio universitario de España que analizó el sistema universitario argentino y descubrió que entre las mujeres, entre las universidades argentinas nacionales, 2 de cada 3 estudiantes son mujeres en las universidades nacionales argentinas. Y si se toman quienes egresan más mujeres. Y si se toma el total, egresan más mujeres. Ahora, uno diría, bueno, entonces egresan más mujeres porque hay en total más mujeres. No es así. Si se toman 10 hombres y 10 mujeres que inician una carrera universitaria argentina, cuando terminen la carrera de esos 20, también son más mujeres. Eso significa, y por eso se da, que ahora cuando queremos curarnos hay más médicas, que ahora cuando queremos una abogada hay más abogadas, que ahora cuando queremos arquitectas hay más arquitectas. Y esto a futuro significa que es imposible que no se escuche a las mujeres. Muchas Entonces gracias. lo que tenemos que hacer es unirnos, nada más. Gracias, Milva. Muchas gracias. ¿Quieren cerrar las Ramonas? ¿Ustedes querían contar 2 casos nuevos que hay? Cuento así muy, muy cortito para ya ir cerrando, que en Catamarca se presentaron 2 situaciones de violencia política por razones de género. Una es el de la concejala Ivana Ferreira de Icaño, una población que está más o menos a 250 kilómetros de acá de la capital. Ivana estuvo conectada, yo la invité, tuvo que desconectarse, pero bueno, la situación de Ivana es la siguiente. Ella debía asumir porque es la que continúa en la lista de un concejal que después asumió la intendencia. Argumentaron cuestiones que era incompatible ella porque es docente, cualquier excusa no la dejaban asumir, tuvo que recurrir a la justicia, pero en el medio hubo alrededor de 18 meses donde ella no pudo asumir la banca que le correspondía. Finalmente, con la presión de muchas mujeres, bueno, ahí intervino Inés Tula, ella también, pudo asumir en marzo de este año hasta diciembre, hasta ahora, hasta hace una semana, donde esa persona que ella de alguna forma seguía en la lista vuelve a hacerse cargo del consejo, así se le ocurrió de un día para el otro, voy a volver al consejo, y entonces la desplazó a ella. Pero esa persona ahora es intendente electo, o sea que asumió ayer ya sus funciones, y a Ivana no la dejaron asumir porque ella tiene periodo hasta el 2025. Recién me decía de que pasaron un cuarto intermedio hasta el próximo año, o sea que de vuelta ella va a tener que volver sobre sus espaldas, sobre su cuerpo y sobre todo lo que implica esto, la lucha para volver a reclamar su banca que le corresponde. Ella ama la política, le encanta y dice, y esto me tira para atrás y no sé qué hacer. Ella es docente, pero bueno, digo, todas estas artilugias que tiene este sistema machista y patriarcal que se activa, hace justamente que las mujeres, bueno, nos afecte nuestra autoestima, pero aparte
no queramos seguir trabajando o militando o haciendo lo que nos gusta, ¿no? Ese es el caso de Ivana Ferreira, que se los dejo para todas, porque ella va a necesitar nuevamente ese apoyo y acompañamiento de las mujeres a nivel nacional. Y el otro caso que se dio hace poco también... Disculpame, pintamos un segundito para hacer una pequeña aclaración sobre el caso de Ivana Ferreira. Ella asume con una sentencia de la Corte de Catamarca, porque se expide la Corte de Catamarca por su caso, y ella puede asumir después de 10 meses que él le habían usurpado la posibilidad de que pudiera acceder a la banca. Ella es concejal durante este tiempo, y ahora el intendente electo vuelve temporariamente por unos días para asumir como presidente del consejo, desbancarla a ella y asumir en unos días. Entonces, claramente este es un conflicto institucional, no es un conflicto personal, no es un conflicto político partidario, esto es un conflicto institucional. Entonces, ¿tiene gravedad el asunto? Sí, por supuesto, porque pareciera como en Icaño hacen lo que quieren. Se sientan cuando quieren, se van cuando quieren, y en el medio está Ivana, que es concejal electa, que tiene mandato hasta el 2025, y hoy está fuera. Hoy está fuera. Y el cuarto intermedio claramente tiene el único objetivo de demorar otros 10 meses más hasta que la Corte, si es que ella apela, diga que efectivamente puede ocupar ese lugar. Entonces ese es un tema grave que me parece que, al igual que Ivana, muchas concejalas de pueblos que son chicos, porque estamos hablando de un consejo de 5 miembros, pueden también pasar. Disculpame la interrupción, me parecía importante aclarar esto. No, y aparte está buenísimo, Marine, porque aparte, vuelvo a insistir, va a necesitar el apoyo a nivel nacional de muchísimas mujeres porque ella está sola en Icaño. Bueno, la vez pasada cuando vino acá a Catamarca, la acompañamos a algunas mujeres, la acompañamos por todos los medios de comunicación y demás, pero ella vuelve a Icaño y está solísima. Entonces, es una mujer que sobre ella también se dijeron millones de cuestiones, afecta a su familia, entonces, bueno, así como ahí ella veía de Diana que planteaba de Chaco, y seguramente en otros lugares hay mujeres en esta situación. Y el otro caso es el que se dio de una mujer en un gremio. El gremio es el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de acá de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el SOEN, que es un gremio bastante poderoso, digamos, acá dentro de lo que es el ámbito de Catamarca, donde esta chica se llama Ivonne Ceballos. Ella es secretaria gremial, es una de las secretarias importantes que tiene el gremio, además de la secretaría general y de la secretaría adjunta. Por primera vez que asume una mujer en esa secretaría, al menos acá en Catamarca, y creo por ahí del país, porque es otra historia, digamos, de las mujeres que militan en los gremios o hacen sindicalismo, que tengan espacio de poder. Ella tiene mandato hasta el 2026, o sea que hace un tiempo que asumió. El tema es que denunció a un compañero del sindical o del gremio, que no tiene cargo, pero bueno, alguien que trabaja allí en el gremio, lo denunció por violencia de género, porque esta persona le gritó, bueno, la amenazó. Ella hace la denuncia, que es lo que haríamos cualquiera de nosotros, una denuncia penal frente a una persona que ejerce violencia sobre vos. El gremio la reta a ella y le dice que eso no correspondía, que el tratamiento de eso debería haber sido interno porque afecta a ese compañero que ya tenía otras denuncias por violencia. Entonces, no hizo ella lo que correspondía y por esa razón había que castigarla. La sacaron, la vaciaron de sus funciones, la sacaron de los grupos de WhatsApp donde ella estaba al tanto de las reuniones, la invisibilizaron, o sea que ella es como que está, pero no tiene el poder de lo que sería esa secretaria gremial. Nosotros lo conocimos a través de los medios de comunicación, ella esperó hacer todas las denuncias y hizo denuncia en INADI, bueno, hizo algunas otras denuncias penales y demás, pero lo concreto es que ella actualmente no puede ejercer
sus funciones por esta razón. Entonces, bueno, también hicimos los contactos con mujeres como María Inés, con Ela, pero bueno, les comento a ustedes porque son situaciones que están pasando y creo que no van a ser las únicas, lamentablemente, y comparto lo que decía Milva recién de esto de que tenemos que abrazarnos en una red, estar entrelazadas y comunicadas para que de pronto podamos apoyar. Muchas gracias, Monique, por este espacio y gracias a todos. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todas las que estaban programadas y las no programadas por todas las participaciones que creo que nos enriquecemos mutuamente a través de estas charlas. Así que muchísimas gracias y bueno, veamos qué nos depara el futuro. Estemos atentas, estemos entrelazadas. Hasta pronto. Muchas gracias, Monique. Gracias. Buen fin de semana. Felicidades. Gracias, Monique. Gracias. Felicidades a todas. Gracias, gracias. Año próximo y feliz terminar el año también. Y a resistir. Con fuerza. Con fuerza. Resistir. Sí. A resistir, sí. Resistir, persistir. Insistir. Sí.